Estimados estudiantes del séptimo grado del Centro Escolar Natalia López, me da mucha alegría compartir esta última lección de esta semana, correspondiente a la lección 1.10 de la unidad número 4 de matemática, la cual lleva por nombre, observemos acá, traducción del lenguaje coloquial al algebraico. Pregunto, ¿qué es el lenguaje coloquial? El lenguaje coloquial es aquel que utilizamos en la vida cotidiana, es aquel que utilizamos generalmente con facilidad para expresarnos unos con otros. El lenguaje algebraico es aquel mediante el cual utilizamos números y letras para representar situaciones concretas de la realidad. Veamos el comprende para esta lección. El lenguaje algebraico es la traducción del lenguaje coloquial a variables y números relacionados mediante operaciones. Aquí tenemos la definición de qué es el lenguaje algebraico. Nos dice que es la traducción del lenguaje coloquial a variables y números relacionados mediante operaciones. ¿Qué significa entonces? Que en el lenguaje algebraico traducimos el lenguaje común o lenguaje coloquial utilizando variables, es decir, utilizando letras y utilizando números. ¿Para qué? Para establecer operaciones. Veamos un ejemplo. Una caja que pesa 30 libras contiene artículos de porcelana. Un plato pesa A libras y una taza B libras. Representa con una expresión algebraica. Literal A, el peso total de 3 platos y 2 tazas. Literal B, el peso total de la caja cuando se sacan 3 platos y 2 tazas. Interesante, en este caso hemos utilizado la letra A para representar el peso de un plato en unidades de libras. LB es libra. Y hemos utilizado la letra B para representar el peso de una taza en unidades de libras. Primero nos pide que representemos el peso total de 3 platos y 2 tazas. Veamos la solución. Peso total de 3 platos y 2 tazas. Tenemos A es el peso de los platos, entonces multiplicamos A por 3. A eso le sumamos el peso de las tazas y el peso de las tazas está representado por B, el peso de cada taza en unidades de libra. Entonces sería B por 2. A por 3 me está representando el peso total de los platos. A, que es el peso de cada plato, por el 3, que es la cantidad de platos que me están dando, que son 3. A por 3. Mientras que B por 2 me está representando el peso total de las tazas. B, que es el peso unitario en libras de cada taza, por el 2, que es la cantidad de tazas que me están dando, que son 2. Entonces, ¿qué hago acá? Multiplico A por 3 y eso es 3A. Reescribo el signo más y luego multiplico B por 2 y eso sería 2B. Entonces, el peso total de 3 platos y 2 tazas en lenguaje algebraico sería 3A más 2B. Y ya colocamos entre paréntesis las unidades. En este caso estamos hablando de que es un peso en unidades de libras. Veamos ahora cómo nos quedaría literal B. El peso total de la caja cuando se sacan 3 platos y 2 tazas. Entonces ahora no vamos a sumar, no que vamos a restar, porque estamos hablando de sacar de la caja 3 platos y 2 tazas. Entonces nos dice que una caja que pesa 30 libras, es decir, el peso total de la caja con los artículos de porcelana, es de 30 libras. Entonces al peso total le voy a restar lo que estoy sacando. ¿Y qué estoy sacando? 3 platos. Y ya dijimos que el peso de 3 platos se representa como 3A. Y dice que estamos sacando también 2 tazas. Y ya dijimos que el peso de 2 tazas se representa como 2B. Entonces me quedaría la expresión 30, que es el peso total, menos el peso de los 3 platos, que se representa por 3A, menos el peso de las 2 tazas, que se representa con 2B. Y me quedaría 30 menos 3A menos 2B. Y eso es en unidades de libras. Muy bien. Veamos ahora algunos ejercicios. Traduce al lenguaje algebraico las siguientes situaciones descritas en el lenguaje coloquial. Tenemos acá 4 expresiones en lenguaje coloquial o en lenguaje común y las vamos a traducir al lenguaje algebraico. Este tema es muy importante porque sirve después para sistemas de ecuaciones, sirve para muchas situaciones en las matemáticas y específicamente en el álgebra. Traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico. Veamos en la número 1. En una canasta hay 15 frutas. Entre peras y manzanas. Expresa el número de peras cuando hay A manzanas. Acá tenemos una ilustración representando el numeral 1. Dice que la cantidad total de frutas que hay en la canasta son 15. ¿Qué vamos a hacer? Si
A representa la cantidad de manzanas, entonces utilizando A, ¿cómo voy a expresar la cantidad de peras que hay en la canasta? Eso es lo que vamos a hacer. Veamos el 2. El 2 lo he hecho acá para dar más ejemplos. El costo total de comprar 2 sandías si cada una vale $B. Entonces, ¿qué hago? Multiplicar el precio de cada sandía por la cantidad de sandía. ¿Cuál es el precio de cada sandía? Bueno, es $B. Entonces escribo $B por ¿cuántas sandías tengo? 2. Entonces B por 2, eso es 2B. Entonces el costo total de comprar 2 sandías si cada sandía vale $B sería ¿cuánto? 2B. Esa sería la respuesta del número 2. Veamos el número 3. Un hombre repartirá equitativamente, es decir, de forma igual, $180 entre A niños. ¿Cómo se expresa la cantidad de dinero que recibe cada niño? Este es de división. El total de dinero es $180. La cantidad de niños no la conozco, pero se representa por la variable A. Entonces, ¿cómo me quedaría expresada la cantidad de dinero que va a recibir cada niño? Y veamos el último ejemplo, que este está resuelto acá. El vuelto de comprar con un billete de $10. Cuando se compran B pares de calcetines, si cada par cuesta $2. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Al total de dinero que tengo, le voy a restar el total de lo que he gastado, el total de la compra. ¿Cuál es el total de dinero que tengo? Tengo $10. Y a eso le voy a restar lo que compro. ¿Qué he comprado? He comprado 2 pares dice B pares de calcetines. No sé cuántos he comprado. B me representa la cantidad de pares de calcetines que estoy comprando. Y $2 es el precio unitario de cada par de calcetines. Entonces sería 2 por B. 2 por B me está representando la cantidad de dinero que he gastado. Entonces a los $10 le voy a restar 2 por B, 2B. Entonces si a los $10 le resto lo que he gastado, que es 2B, entonces ahí me queda el vuelto, ¿verdad? Lo que me sobra de dinero. Entonces la respuesta sería 10 menos 2B. Es importante acá para resolver estas situaciones que utilicemos cualquier letra del alfabeto. Podemos decir, por ejemplo, en el 1, sea A la cantidad de manzanas. Y partiendo de eso y conociendo que hay una cantidad total de 15 frutas, podemos expresar en lenguaje algebraico la cantidad de peras. En el 4, ¿verdad? Podemos decir, sea A la cantidad de niños. Partimos de una letra o a veces necesitamos más de una letra para representar la situación y luego relaciono esa letra con los números que me dan para traducir al lenguaje algebraico. Les dejo estos dos, el número 1 y el número 3 para que practiquen un poco en casita. Y termino esta primera sesión de clases virtuales con esta reflexión o frase célebre de las matemáticas. Adoro las matemáticas porque cada problema tiene solución. Y así es en la vida diaria, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y las acciones correctas podemos resolver los problemas que se nos van afrontando día con día. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en la próxima.